Espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los que puedan, tomen asiento un momento. ¿Cómo amanecieron? Con mucho frío, ¿verdad? Un poco mojados, pero bueno, aquí estamos celebrando al Señor. Pues estamos ya en el tiempo de la Cuaresma, que iniciamos el miércoles de ceniza. La Cuaresma viene de 40 días de gracia que el Señor nos concede para prepararnos para celebrar el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, con ello muriendo al pecado para resucitar con Él a una vida nueva. Y hemos iniciado la Cuaresma con la imposición de la ceniza, que es un símbolo que nos invita a la conversión, a la penitencia y al arrepentimiento, con la firme resolución de dejar el pecado. Se trata de un camino de purificación en vista al perdón de los pecados por medio de las obras de penitencia, como son el ayuno, la abstinencia, la oración, la limosna, las obras de caridad o de misericordia. Es un tiempo para que nos acerquemos al sacramento de la reconciliación y por ende también de la Eucaristía. Si ustedes recuerdan, en los mandamientos de la Iglesia hay un mandamiento que dice confesarse por lo menos una vez al año. No dice cada año, a veces leemos mal, ¿verdad? Es por lo menos. O cuando hay pecado mortal o en peligro de muerte. Tampoco estés esperando a que te estés muriendo para confesarte, ¿verdad? Porque a veces no vas a tener la dicha de que haya un confesor cerca de ti en ese momento. Entonces sí es importante que nosotros pues hagamos espacio para acercarnos a este sacramento. Para eso es la Cuaresma, 40 días, pero ya llevamos 5 menos, quedan 35 días, ¿verdad? Para acercarnos a este sacramento. Y también hay un mandamiento de la Iglesia que dice comulgar por lo menos una vez al año. No dice cada año, dice por lo menos. Qué bueno que lo puedas hacer cada 8 días, qué bueno que lo puedas hacer todos los días, pero para eso hay que estar pues en gracia de Dios. Y también es un tiempo de la Cuaresma para fomentar las devociones populares, como es el rezo del Vía Crucis, la visita al Santísimo Sacramento, el que hagamos una oración frente a una imagen de Cristo crucificado, el que nos demos tiempo de meditar un poquito más en profundidad la Sagrada Escritura, hacer oraciones penitenciales, etcétera. Todo lo que te ayude pues a vivir esa mejor relación con Dios, pero también con los demás. En la liturgia de la palabra de este primer domingo de Cuaresma,
Nos invita el libro del Génesis en este capítulo 2 y parte del 3 a reflexionar sobre dos aspectos. Por un lado, nos habla de la creación del ser humano. Es interesante cómo empieza el texto diciendo que después de que Dios creó el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. ¿Te acuerdas lo que te decían en el miércoles de ceniza? Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Y esa es nuestra realidad de seres humanos, ¿verdad? Nosotros venimos de la tierra y volveremos a la tierra, aunque hay quienes les gusta que vayan a dejar sus cenizas al mar, pero eso no es cristiano, ¿verdad? No va conforme a la enseñanza de Dios, porque nosotros no fuimos creados del mar, sino de la tierra, ¿verdad? Del mar son los pececitos, pero nosotros somos seres humanos, somos criaturas de Dios. Y bueno, también en este texto nos habla que Dios le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Nosotros recibimos el Espíritu de Dios y por eso el respeto a la vida de todo ser humano, porque nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, no en el cuerpo, sino por el Espíritu. Y después nos dice el texto que el hombre fue colocado en el jardín del Edén, lo que nosotros llamamos el paraíso, para que viva en paz, en armonía, rodeado por la belleza de la naturaleza y por todo aquello que necesitaba el hombre para una existencia plenamente feliz. Aparece también en escena el árbol del conocimiento, que quiere explicar por qué la humanidad no se halla actualmente en esta situación a la cual Dios pues lo creó. Y nos habla también de la entrada del mal en el mundo, que entró precisamente por la serpiente, que era el animal más astuto del campo que había sido creado por Dios. ¿Y cómo entró el mal? A través del diálogo, ¿verdad? Y vemos cómo el maligno le dice a la mujer: es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. Y ahí va la mujer, ¿verdad? ¿Cómo crees? No, Dios nos dijo esto, bla, 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 y ahí va la situación, ¿verdad? Y el hombre, para justificarse, empieza a echar culpas hasta que, bueno, pues Dios ya firma una sentencia. Qué importante es que nosotros aprendamos a no dialogar con el maligno, porque a veces esos diálogos no nos llevan a cosas buenas, ¿verdad? Nos llevan a desobedecer, que no es otra cosa que alejarse de Dios. La desobediencia es alejarnos del proyecto que Dios tiene para con nosotros. Y qué importante es que nosotros pues tratemos de identificar pues sí nuestras debilidades, pero para que no caigamos en ello, como lo vamos a reflexionar más adelante en el Evangelio. San Pablo, en la segunda lectura que escuchamos de la carta a los Romanos, que parece trabalenguas, pero pues bueno, ahí nos va presentando pues la analogía entre el primer hombre, Adán, y el segundo hombre, Cristo. El primer hombre, con el primer hombre, Adán, pues fue la causa de la entrada en el mundo del pecado y de la muerte. Con la venida de Cristo nos ha traído al mundo la justificación y la vida eterna. Por medio de Cristo la humanidad vivió, por medio de Adán, la humanidad vivió alejada de Dios y sin esperanza alguna a causa de su situación del pecado. Por Cristo ha sido reconciliado el hombre con Dios y ha reinado la vida y la esperanza. Por medio de Adán, pues vemos cómo aparece la caída, el pecado y la desobediencia. Por la acción de Cristo, que es el hombre justo, se llevó a cabo la obediencia al Padre y también pues la justificación, la salvación, que produce en todos los hombres que han recibido esta justificación como un don de Dios y por tanto somos partícipes de la vida eterna. En cambio, por Adán se convierte el hombre en pecador y su destino pues es la muerte.
Y aquí pues es para que nosotros reflexionemos un poquito sobre las consecuencias del pecado, pero sobre todo sobre la gracia que Jesús nos mereció a través de su sacrificio en la cruz, que vamos a ir reflexionando más adelante. En cuanto al Evangelio, Jesús en San Mateo nos presenta a Jesús que es conducido por el Espíritu al desierto para que el demonio lo tiente. Nosotros también pues hemos sido invitados a entrar en este tiempo de Cuaresma, pero ojalá que lo hagamos conducido también por el Espíritu Santo y no por el otro Espíritu que no es tan santo, que en vez de llevarnos a Dios nos puede alejar de Él. Jesús ha asumido la historia del pueblo de Dios. Antes Dios había conducido a su pueblo a través del desierto durante 40 años para probarlo. Ahora es Jesús quien es llevado al desierto para ser probado por el diablo durante 40 días y 40 noches. Dios prueba a su pueblo para que siga sus mandamientos. El diablo tienta a Jesús para que abandone su misión y para que desobedezca al Padre. Las tres tentaciones presentadas a Jesús pues hacen referencia a su filiación divina. ¿Cómo empieza el diálogo del mal con Jesús? Si eres hijo de Dios. Y vemos pues que esta expresión hijo de Dios hace alusión a la obediencia del Hijo hacia la voluntad del Padre. Ciertamente Jesús es tentado al comienzo de su misión. El tema de las tentaciones se refiere a su identidad y funciones mesiánicas, y Jesús vence la tentación gracias a su fidelidad a la voluntad de Dios. Las tentaciones de Jesús en el desierto nos permiten pensar en las tentaciones de todo cristiano en el desierto de la vida. ¿Qué significa la palabra tentación? Es seducir a alguien para que haga algo malo, es arrastrarlo al pecado, procurar persuadirlo para que elija el camino equivocado. En la Sagrada Escritura significa ser puesto a prueba, y la tentación no tiene por fin el que seamos pecadores, sino el que nos volvamos más fuertes. ¿Verdad? Qué importante es que nosotros identifiquemos cuáles son las tentaciones por las cuales el maligno nos prueba, para que nosotros hagamos todo lo contrario y fortalezcamos nuestra voluntad. ¿Verdad? Aquí Jesús nos habla de las tres tentaciones que Él tuvo, y que lo importante de estas tentaciones es que Jesús supo vencerlas. Nosotros también estamos llamados a vencer nuestras tentaciones. Cada quien las tiene de manera gradual. ¿Verdad? No es la misma la tentación de un niño a la de un adolescente, a la de un joven, a la de un adulto, a la de un consagrado. Cada quien tiene sus luchas que afrontar, pero qué importante es que lo hagamos, dice el texto, movido por el Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios nos ayude con su gracia a vencer dichas tentaciones. ¿Y cómo Jesús venció las tentaciones? Vamos a ir viendo rápidamente. La primera tentación de Jesús quiere resolver su hambre. ¿Y qué le dice el maligno? Verás, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. ¿Y qué respondió Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para vencer la primera tentación del hambre, que hace alusión al placer, hay que aprender a alimentar nuestra alma de la palabra de Dios, ¿verdad? Una manera de vencer las tentaciones va en orden a la palabra de Dios, y qué importante es que nosotros la leamos, la meditemos, la reflexionemos, la profundicemos y la practiquemos para que podamos, ¿verdad?, vencer esas tentaciones que tienen que ver con nuestra hambre. Y la segunda tentación tiene que ver con la misión y los medios para llevarlo a cabo. Pero vemos aquí dos tipos de lectura, la que hace el diablo y la que hace Jesús.
También el maligno se sabe muy bien la palabra de Dios, él conoce los salmos. Aquí está citando un salmo, ¿verdad?, donde dice: si eres hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, ¿verdad?, mandará a sus ángeles para que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Pero Jesús también se sabe la palabra de Dios. ¿Y qué le dice? No tentarás al Señor tu Dios. Y vemos pues que para poder vencer al mal, pues tenemos que estar muy atentos a afinar el oído, ¿verdad? Quien cree en Dios le sirve y le obedece. Quien no cree en Él no le sirve y por tanto tampoco lo obedece. Y la tercera tentación tiene que ver con el poder, ¿verdad? Y aquí vemos que el maligno le ofrece a Jesús todos los reinos del mundo si se postra y lo adora. ¿Y qué le dice a Jesús? ¿Verdad? Retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Y bueno, entonces Jesús vuelve a remitirnos a la palabra de Dios. Qué importante es que nosotros pues atendamos a esta palabra para que echemos fuera todas aquellas situaciones que el maligno nos ofrezca para alejarnos de Dios. En Jesús estas tentaciones fueron vencidas para que aprendiéramos como Él y por la fuerza de la palabra de Dios a rechazar las tentaciones del enemigo y a sofocar la fuerza del pecado. Pues pidámosle al Señor en este día que nos conceda la gracia de su Espíritu Santo para que estemos llenos de Él y podamos así pues vencer aquellas situaciones que nos quieran alejar de esa comunión con Dios y con nuestros hermanos y que nos impidan a cumplir pues nuestra misión que tenemos en esta vida, que dentro de tantas cosas hemos de buscar encaminar nuestra alma al cielo para encontrarnos con el Dios de la vida. Pues que el Señor nos dé su gracia y que podamos pues descubrir cuáles son nuestras tentaciones, pero no para que nos venzan, sino para que pongamos todos los medios que estén a nuestro alcance para poderlas vencer con la ayuda de Dios. Que así sea.